Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta oportunidad voy a explicar la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. El autor es Richard E. Mayer. Richard E. Mayer. Doctor en psicología educativa, ¿sí? Él propone la teoría del teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Y vamos a hablar de esta teoría y sus conceptos principales del aprendizaje multimedia. Él trabaja con conceptos de Piaget y con conceptos de Ausubel sobre el aprendizaje significativo. Recuerden que estos autores se encuentran en el canal Aprendemos de Todo. Suscríbanse para que les lleguen los videos y también comenten si tienen alguna duda. ¿De qué trata esta teoría? Como les decía recién, se basa en el aprendizaje significativo, ¿sí? ¿Qué es el aprendizaje significativo? Según David Ausubel, el aprendizaje significativo se produce cuando un nuevo conocimiento puede ser relacionado, ¿sí?, con un conocimiento previo. Toma tres conjeturas su teoría. La primera conjetura que él toma es la suposición del doble canal. El sujeto posee dos canales separados para procesar la información. Entonces, la primera conjetura se llama doble canal. ¿Sí? ¿Por qué doble canal? Porque dice que el sujeto posee dos canales para procesar la información o nueva información. Y estos canales son los siguientes: el visual gráfico y el verbal auditivo, ¿sí? O sea, el visual gráfico, que es lo que vemos, y el verbal, hablar, y auditivo, escuchar, ¿sí? Basado en esto, él dice que cuando el diseño del material está basado en estos dos tipos de canales, es cuando se vuelve más fácil el aprendizaje. La segunda conjetura es la capacidad limitada de suposición. Solo algunas piezas de información pueden ser representadas a la vez, ¿sí? Significa que de un todo, solo algunos conceptos pueden ser procesados o pueden ser aprendidos, ¿sí? La capacidad de suposición, solo algunas piezas de información pueden ser procesadas a la vez, ¿sí? Y la tercera conjetura dice lo siguiente: es un proceso activo cuando el aprendizaje es significativo y en el sujeto cognitivo logra la selección de material relevante, ¿sí? O sea, que es el sujeto en ese aprendizaje activo el que va a como tomar la información que cree que es representativa o que es importante, ¿sí? Es un proceso activo cuando el aprendizaje
es significativo y el sujeto en el proceso cognitivo logra la selección de aprendizaje relevante. Esto tiene que ver con ¿qué? Con que la teoría de Mayer básicamente se trata del constructivismo. O sea, esta conjetura nos dice, primero, que el sujeto tiene que ser activo y segundo, que tiene que construir ese significado o ese aprendizaje, ¿sí? Y relacionarlo con un conocimiento previo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de la integración de estos conocimientos previos a lo que él llama el proceso SOI. Denme un segundito. Bien, ¿qué es el proceso SOI? ¿Qué es la base de la teoría de Mayer? El proceso SOI es lo siguiente. Primero, la selección. La S es de selección. ¿A qué se refiere con la selección? Él se refiere al aprendizaje como resultado de la consolidación. El alumno refuerza o debilita esos aprendizajes. Un segundito. Bien, como les decía, la selección, los conocimientos que se seleccionan como relevantes o significativos. Luego tenemos la O de organización. Esta organización tiene que ver tanto tiene que ver tanto con la estructura cognitiva del sujeto como en la organización del material que se le proporciona, ¿sí? La organización cognitiva como en la organización del material. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si un alumno va a seguir una carrera, por ejemplo, la ingeniería, ¿sí? La organización cognitiva contamos con conocimientos previos sobre matemática, ¿sí? Si el alumno no los tiene, los debe construir. Y a su vez, en la organización del material que el diseñador va a realizar para que el alumno pueda aprender, ¿sí? Esa organización tiene como características, por ejemplo, ir desde lo más simple a lo más complejo, que el proceso sea lógico, ¿sí? Para que pueda ser psicológico para el alumno. Bien, y el último es el integral, ¿sí? La I de integral. Esto tiene que ver con la integración de los conocimientos, ¿sí? ¿Qué dice él? Dice que las herramientas multimedia, ¿sí?, son transmisoras de información. Sin embargo, él habla mucho del diseñador educativo. Si el diseñador educativo, o sea, el docente, puede seleccionar en forma correcta la información que le va a transmitir a los alumnos, y acá hablamos de la teoría de la transposición didáctica de Chevallar, y puede organizar ese material, ¿sí?, en forma lógica y psicológica, en lo cognitivo, ¿sí?, en los procesos intelectuales,
para lograr la metacognición y puede a su vez organizar el material, ¿sí? Va a lograr esa integración cuando se trabaje con los dos canales, el gráfico visual y el que les decía recién, y el canal, se me fue, y acá está, y el canal verbal auditivo, ¿sí? O sea, dice que si ese educador utiliza las herramientas multimedia en estos tres procesos, la herramienta va a ser un aprendizaje significativo en el alumno, ¿sí? Bien, básicamente él habla de eso, después habla de los tipos de diseños educativos, ¿sí? Denme un segundito. Se centra en el constructivismo, pero analiza los diseños educativos, Mayer. Es como dice, es como que él selecciona el que cree que en su teoría va a ser un aprendizaje, ¿sí?, a largo plazo. Y habla de los diseños educativos en el aprendizaje. Dice que existe uno como el aprendizaje como resultado. ¿A qué se refiere como aprendizaje como resultado? Es de consolidación. El alumno refuerza o debilita una asociación entre estímulo y respuesta. El educador diseña actividades para la respuesta de conductas. ¿Qué nos está hablando acá? Nos está hablando de conductivismo, ¿sí? De Watson. Nos dice, aprendizaje como resultado de la consolidación. O sea, mientras más repite el alumno una conducta, ¿sí?, el docente refuerza en forma positiva esa conducta y el alumno va a aprender, ¿sí? El alumno refuerza o debilita una asociación entre estímulo, respuesta y el educador diseña actividades para la respuesta conductual, ¿sí? Ese es el aprendizaje como resultado de consolidación. Otro tipo de aprendizaje dice que es el aprendizaje como adquisición de conocimiento. ¿A qué se refiere con este tipo de aprendizaje? Dice lo siguiente. Un segundito. Ahí está. Este tipo de aprendizaje es cuando el alumno consigue retener información en su memoria de forma permanente. El docente transmite información y el alumno la adquiere en forma pasiva. O sea, estamos hablando de un aprendizaje transmisionista. El docente enseña, explica clases magistrales y el alumno no participa en forma activa, sino pasiva y solo absorbe el conocimiento, ¿sí? Dijimos, cuando el alumno retiene información en su memoria de forma permanente. Si ustedes se fijan, no dice de forma relevante, no es significativo, es
permanente, ¿sí? Y acá el docente, o para él el diseñador educativo, ¿sí?, transmite información y el alumno la adquiere en forma pasiva, ¿sí? En realidad, con estos dos modelos lo que está haciendo es criticando estos tipos de aprendizaje, ¿sí? Y por último, él muestra el aprendizaje como elaboración de conocimiento. El aprendizaje como elaboración de conocimiento. Que acá también podríamos hablar de construcción del conocimiento, ¿sí? El alumno participa en forma activa en la construcción de ese conocimiento. El docente crea entornos para que el alumno interactúe con el medio. Clarísimo, modelo constructivista, ¿sí? El alumno participa en forma activa en la construcción de conocimiento. El docente, como diseñador educativo, ¿sí?, crea entornos para que el alumno interactúe con el medio. ¿Qué vemos acá? Interactúe con el medio. Teoría de Jean Piaget. Interacción del sujeto con el objeto, ¿sí? Luego de estos diseños diseños educativos en el aprendizaje, él habla de dos tipos de evaluación, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que nos dice el diseño educativo? Siempre hablando del proceso SOI, de la selección, organización, integración, ¿sí?, en el aprendizaje multimedia, dice que la aplicación del aprendizaje debe ser como una elaboración de conocimiento, donde el alumno sea activo en su conocimiento, y las dos formas de evaluación son las siguientes. Deme un segundito. Tipos de evaluación. El primer tipo es la prueba de retención. ¿A qué se refiere con la prueba de retención? Se evalúa la cantidad de información que retiene el alumno. La cantidad de información que retiene el alumno. O sea, por ejemplo, cuando en un examen encontramos defina tal concepto, coloque exactamente la fórmula de, ¿sí? Ahí lo único que estamos evaluando es qué retuvo el alumno, no qué construyó, qué conocimientos construyó. Y las pruebas de transferencia. Como lo dice la palabra, las pruebas de transferencia es cuando el alumno puede transferir conocimientos, ¿sí? En qué situaciones los transfiere y cómo. Y si puede un conocimiento, transferirlo o aplicarlo en diferentes situaciones, ¿sí? Se evalúa si el alumno puede aplicar
lo aprendido. Por ejemplo, en una situación problema. Bien, espero que les haya quedado claro el tema. Suscríbanse para recibir más videos y si tienen alguna duda, por favor, comenten. Gracias.